Padre bendito, venimos una vez más al trono de la gracia, implorando, Señor, tu asistencia, implorando la iluminación de tu Santo Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad. Da luz a tu siervo y da palabra, Señor, de sabiduría y de claridad, de manera que tu pueblo sea edificado, Señor, con tu palabra. Así que suple toda deficiencia nuestra, Señor. A pesar de nuestra debilidad, te pedimos que tú te glorifiques, que tu Santo Espíritu tome cada palabra que ha de ser expuesta y permita, Señor, que con toda fidelidad y con todo poder, tu santo evangelio sea proclamado en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo no sé, mis hermanos, si a alguno de ustedes le ha sucedido que observan, ya sea por la televisión, por las redes sociales, por algún video, algún artículo que usted dice, wow, pero eso es fenomenal. Y usted se impresiona tanto con el artículo que usted dice, no, pero yo necesito uno de esos. Inmediatamente usted ordena ese artículo para su uso. No sé si me ha pasado solo a mí, pero o en nuestra casa, especialmente Jenny, que vive comprando esos tipos de objetos, pero sí en casa hemos comprado varios objetos de eso que uno ve, esa publicidad que hacen y uno lo compra. Así allá tenemos un dispensador de crema dental. Recuerdo también de unas luces para la despensa de la casa, unas luces que son portátiles, que usted la carga y la coloca ahí, una jabonera para el baño y no recuerdo qué otras cosas, qué otros artículos. Bueno, una compresa también para cuando me estaban dando terapia de los temas de la columna. Lo cierto es, mis hermanos, que el funcionamiento de estas cosas dista mucho de lo que venden, su publicidad. Las lamparitas, especialmente la lamparita de la despensa, yo recuerdo que toda la mañana la encontraba en el piso. Eso supuestamente para pegarse de la pared o arriba, de la parte de arriba, y eso siempre se caía, siempre se caía. Con relación a la compresa, tampoco funcionaba de manera adecuada y el dispensador de crema dental está de adorno, pero tampoco funcionó como uno pensaba. Son muchas las cosas, mis hermanos, que nos venden que no funcionan como uno espera, como uno cree. Y esa realidad, mis hermanos, yo creo que se ha trasladado también al campo espiritual, se ha trasladado también a la vida de la iglesia. Creo que es probable, mis hermanos, con mucho pesar, que cuando nosotros vemos a la iglesia de hoy, cuando nosotros observamos al mundo cristiano, podemos llegar a la misma conclusión, que nos han vendido algo que no funciona, que no es de la misma utilidad que nosotros esperábamos. Si somos realistas, mis hermanos, al mirar el mundo evangélico, si no tenemos una teología firme, podremos caer en la decepción y preguntarnos, ¿y realmente el evangelio funciona? ¿Realmente esto es de utilidad? Es probable, mis hermanos, que cuando uno ve el estado actual de la iglesia, diga, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿De qué utilidad nos sirve el evangelio, mis hermanos? Ahora bien, mis hermanos, el evangelio verdadero no es una mera publicidad. El evangelio verdadero es un mensaje que funciona
y que transforma la vida del ser humano. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, lo que nosotros vemos en este texto que hemos leído en esta mañana es cómo nosotros podemos cerrar esa brecha que existe entre lo que nosotros decimos creer y nuestra conducta. ¿Cómo nosotros podemos cerrar la brecha en lo que nosotros creemos y cómo nosotros vivimos? ¿Cómo podemos manifestar en nuestras vidas que el evangelio es un mensaje que funciona? Que el evangelio no es mera publicidad. Que el evangelio no es un engaño. Mis hermanos, el problema radica en muchos creyentes que no han abrazado un evangelio verdadero. El problema es que muchas personas lamentablemente asisten a la iglesia, pero no han experimentado una verdadera transformación. No han experimentado un verdadero cambio y por lo tanto su vida sigue siendo un descrédito para el testimonio del evangelio. Ahora, Pablo nos dice aquí que el evangelio verdadero es un evangelio que transforma, un evangelio que cambia. Y esa verdad, mis hermanos, no solamente la tenemos aquí, sino que ya en el capítulo 2, él ha dicho que la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación a toda persona. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. El evangelio funciona, el evangelio cambia. Y en el mensaje anterior de esta carta que nosotros estuvimos considerando, vimos que la gracia de Dios, mis hermanos, también se ha manifestado, ha venido a nuestras vidas y lo ha cambiado todo. Dice en el capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la gracia de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El evangelio viene a cambiar nuestra vida, viene a revolucionarlo todo, mis hermanos. Ahora, ¿cómo funciona ese evangelio, mis hermanos? ¿Cómo nosotros podemos manifestar al mundo que el evangelio es un mensaje útil para vivir? ¿Cómo nosotros podemos manifestar allá afuera que somos diferentes? ¿Qué cosa debemos hacer? Ese evangelio centrado en Cristo, ese evangelio que ha aparecido, que Cristo ha venido a traer, mis hermanos, el que nosotros hemos creído, cómo cambia, cómo transforma nuestras vidas, cómo nosotros podemos llevarlo a la práctica, cómo la gente puede ver las buenas obras que produce el evangelio en nosotros. Mis hermanos, Pablo nos dice en este texto que nosotros tenemos que tomar algunas decisiones para que nuestra vida cristiana sea útil. Hay decisiones que tú y yo debemos tomar, que tú y yo debemos abrazar, si queremos que nuestra vida cristiana no sea una vida improductiva, sino una vida útil. Así que, ¿cuáles son estas decisiones que tú y yo debemos abrazar? ¿Cuáles son esas cosas en las que nosotros tenemos que ocuparnos para tener una vida cristiana útil? En primer lugar, debemos ocuparnos, mis hermanos,
debemos ocuparnos con toda firmeza y constancia en la enseñanza bíblica que es de provecho. Una enseñanza bíblica de provecho. Versículo 8. Mire cómo dice el texto. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que hables con firmeza. ¿Para qué? Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, dice Pablo, son buenas y útiles para los hombres. Lo primero que vemos que el evangelio es una enseñanza fiel. Y la palabra fiel, mis hermanos, es una expresión que quiere decir que el evangelio es un mensaje digno de todo crédito, digno de toda confianza, que las enseñanzas del evangelio son completamente o absolutamente fundamentales, que su enseñanza es vital y que debe ser prioritaria en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia. La enseñanza del evangelio es una enseñanza fiel. Y dice la palabra de Dios que debe enseñarse con firmeza. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza o que insista con firmeza, según dice la Reina Valera. ¿A cuáles cosas, mis hermanos, se refiere el apóstol Pablo cuando dice, palabra fiel es esta? Y en cuanto a estas cosas, quiero que hable con confianza. A lo que Pablo acaba de hablar, a lo que antecede. Pablo acaba de decir, mis hermanos, en los versículos del 3 al 7 que nosotros estuvimos tratando, él lo que está describiendo ahí es el mensaje del evangelio. Si usted repasa nueva vez, se da cuenta cuál era nuestra condición. Dice que nosotros éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así que ahí tenemos la culpabilidad del ser humano, ahí tenemos el pecado del ser humano. Pero vemos a Dios interviniendo en la vida del ser humano. La buena noticia del evangelio: somos pecadores, pero hay esperanza, hay una buena noticia. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo y por la renovación del Espíritu Santo. Así que lo que tenemos condensado en estos versículos es el evangelio mismo, mis hermanos. Pero si usted va al capítulo 2 que yo citaba, antes de hablar de eso, Pablo también lo que ha declarado es el evangelio mismo también. Cuando él dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Usted ve, mis hermanos, Pablo lo que ha estado hablando anteriormente es el evangelio mismo, el puro evangelio. Y Pablo dice que ese evangelio, eso que él acaba de hablar, son palabras fieles. Y que los creyentes tenemos que ocuparnos en él. Y en cuanto a esta cosa, quiero que hables con firmeza. Ahí no se puede titubear. Las verdades del evangelio deben ser proclamadas con firmeza, dice el apóstol. Mis hermanos, el mundo cada día le plantea desafíos a la iglesia, a los cuales nosotros tenemos que dar respuesta. Pero Pablo está diciendo aquí, mira,
Hay muchos desafíos que tú tienes allá en la isla de Creta, Tito, a los cuales tú debes responder. Pero ¿sabe qué? De hecho, él había dicho en el capítulo 1 que había muchos necios y muchos habladores a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, que Tito sí tenía que dar respuesta a mucha gente, pero Pablo le está diciendo, mira, hay algo que es vital. Hay algo que es esencial para la vida de la iglesia. Hay algo que tú no puedes dejar de hablarle a la gente. Hay un mensaje que tú debes repetir una y otra vez. Hay un mensaje que tú no puedes callar y es el mensaje del evangelio. La buena noticia del evangelio hay que proclamarla. Tú no puedes descuidarte en esto. Tito debe proclamar el evangelio una y otra vez. Yo quiero que tú insistas. Yo quiero que tú hables de estas cosas con firmezas. Yo quiero que tú le digas a la gente que ellos son pecadores. Yo quiero que el pueblo de Dios recuerde una y otra vez que ellos son unos grandes pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Y todos los días el pueblo de Dios necesita recordarse eso, que son grandes pecadores, pero que en Dios tenemos un gran Salvador. Y esas verdades deben formar parte de nuestro diario vivir. Soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Desde que tú te levantas, mi hermano, tú debes recordarte esta verdad, que tú estás de pie por la gracia de Dios y que Dios es que te ha salvado de la vana manera de vivir. Y que es la gracia de Dios la que te sostiene, la que te ha salvado, y que es por la gracia de Dios, hermano, que tú vas al cielo. No es por tu propio esfuerzo. No hay otro medio, no hay otro camino. Y el texto dice que estas cosas deben hablarse con firmeza, con firmeza. Y deben enseñarse con firmeza, mis hermanos, porque nuestra generación especialmente cada día está cuestionando la eficacia del evangelio, como decíamos en la introducción. No solamente los incrédulos, sino los mismos creyentes. A veces no es que la gente lo diga, lo salga a vociferar, pero sí en ciertas actitudes, como dice un autor llamado David Burr. Él dice, tú puedes escuchar cristianos que creen en la necesidad de aprender la doctrina del evangelio. Y ellos enfatizan la necesidad de enseñar la sana doctrina. Pero ante los problemas reales de la vida, lo que se necesita es, dice él, la recomendación de los expertos. Así que continúa David Burn diciendo, es como si el evangelio solo tuviera utilidad dentro de las limitadas esferas místicas del alma. Y como si por lo demás lo que necesitáramos fuera otra cosa que no es el evangelio. Empezando por los mismos predicadores, dice él, acusamos una crisis de confianza y una falta de convicción en torno a la palabra de Dios, que conduce a una presentación de las verdades eternas como si fueran meras sugerencias. Pero Pablo está diciendo aquí a Tito, esta palabra fiel es esta, la que acabo de decir. Y en estas cosas quiero que hables con firmeza. Quiero que hable con firmeza. Porque lo que la gente necesita, más que cualquier otra cosa, el mensaje que el mundo necesita de una manera desesperada, es el mensaje del evangelio. Lo que tu matrimonio necesita, hermano, no es la recomendación de los expertos. Lo que tu matrimonio necesita es el evangelio. Lo que tus hijos necesitan es el evangelio. Lo que tú necesitas para criar a tus hijos es el evangelio.
Lo que tú necesitas para tener buenas relaciones con las demás personas es el evangelio. Lo que tú necesitas para ser un empleado que glorifique a Dios es el evangelio. Y todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, para vivir de una manera que agrade a Dios en este mundo es el mensaje del evangelio. No es ninguna otra cosa. No es ninguna otra cosa. Es por esa razón que Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 1 versículo 16, él dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es un mensaje transformador, mis hermanos. El evangelio es un mensaje que cambia nuestras vidas, que nos cambia de tal manera que vienen a pasar de la inutilidad a la utilidad. Y es por esa razón, mis hermanos, que nosotros debemos hablar con firmeza y reafirmar nuestra confianza en el mensaje del evangelio. Reafirmar nuestra confianza en el mensaje del evangelio. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hable con firmeza. Las enseñanzas del evangelio no son sugerencias, mis hermanos. Pablo dice, yo te demando, es una autoridad que te doy, habla con firmeza acerca de estas cosas. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos renovar nuestra confianza en el evangelio y debemos enseñarlo con firmeza, mis hermanos? Bueno, la última parte del versículo dice, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ustedes ven cómo el evangelio nos convierte en cristianos útiles, cómo el evangelio promueve las buenas obras. Mis hermanos, en todos los ámbitos de la vida, el evangelio es un mensaje que produce frutos que pueden verse en la vida del cristiano. La expresión que usa el apóstol cuando dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, la expresión procuren ocuparse es un presente continuo. Y la idea del texto es para que sigan procurando. Para que procuren constantemente ocuparse en buenas obras. El desafío que nosotros tenemos como creyentes, mis hermanos, es vivir continuamente ocupados en buenas obras. Nuestras vidas serán útiles en la medida que nosotros manifestemos constancia en una vida de buenas obras. Así que no se trata de que en un tiempo tú estuviste ocupado en buenas obras. Es una vida constante ocupada en buenas obras. Ahora bien, la pregunta del millón, mis hermanos, es ¿cómo nosotros podemos lograr estar ocupados en buenas obras? Yo no sé, hermano, si usted puede ver la respuesta en el texto. ¿Cómo puedo yo vivir entonces constantemente ocupado en buenas obras? ¿Cómo pueden ser nuestra vida útiles, así como dice la palabra de Dios? Bueno, la primera parte del texto es la clave. Es lo que Pablo ha dicho. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que hable con firmezas. Cuando nosotros los creyentes nos exponemos continuamente a la predicación fiel de la palabra de Dios, cuando tú te expones a un estudio serio de la palabra de Dios, tu vida, hermano, va a ser transformada, va a ir siendo renovada por la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir en nosotros la convicción que nosotros necesitamos, la purificación que nosotros necesitamos. Ella va a operar en nuestra mente, ella va a operar en nuestra voluntad
e irá modelando nuestra vida de manera que nosotros podamos ser creyentes que estemos ocupados en la cosa del Señor. Mis hermanos, la falta de compromiso, la falta de utilidad, la falta de creyentes comprometidos con la obra de Dios, mis hermanos, no es más que una evidencia de creyentes que no se están exponiendo a la palabra de Dios. No se están exponiendo con seriedad a la palabra de Dios. Mira cómo dice Pablo ahí. Mira, insiste, habla de estas cosas con firmeza, predícala una y otra vez. Porque Pablo espera y Dios espera que cuando un creyente está expuesto de una manera seria, constantemente a la palabra de Dios, esto va a producir fruto en su vida. Para finalidad, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tú no puedes practicar buenas obras, tú no puedes manifestar el fruto del Espíritu si la palabra de Dios, si no te está llenando de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está entrando en tu vida. Si no estamos bebiendo continuamente, mis hermanos, de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, no puede salir de nuestro corazón. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mis hermanos, y esto también demanda que el evangelio sea proclamado fielmente. La iglesia necesita de maestros, de predicadores que proclamen con fidelidad la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, mis hermanos, la vida de la iglesia depende de una predicación clara y fiel de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. La predicación no es un relajo, la predicación no es un chiste, la predicación es un trabajo muy serio, porque la edificación del pueblo de Dios depende de una proclamación fiel del mensaje del evangelio. Cuando el evangelio es proclamado fielmente en la iglesia, mis hermanos, la iglesia debe llegar a comprender que vivir de otra manera que no sea en santidad o buenas obras, como dice Pablo aquí, es negar el propósito mismo de la salvación de Dios y poner en duda de que realmente nosotros hayamos sido salvos. Pablo termina diciendo, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Eso significa, mis hermanos, que el evangelio, la proclamación del evangelio sirve para orientar, sirve para formar al pueblo de Dios en su vida de justicia, de bondad y de santidad. Mis hermanos, nosotros necesitamos vivir ocupados constantemente en la proclamación, en el estudio serio de la palabra de Dios. Hay una relación que es inseparable entre la palabra de Dios, mis hermanos, y nuestra conducta. Hay una relación que es inseparable entre la doctrina que nosotros decimos creer y nuestro comportamiento. Y el Señor entendía esta realidad y por eso él oró a su Padre en San Juan capítulo 17, versículo 17 y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que si queremos tener una vida útil, una vida productiva, una vida que refleje un evangelio que funciona, necesariamente, mis hermanos, tenemos que ocuparnos en un estudio serio
y una exposición seria de nuestra vida a una predicación fiel de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿en qué otra cosa nosotros tenemos que ocuparnos si queremos tener una vida cristiana útil? Bueno, mis hermanos, esta es la parte contraria. En el versículo 9 dice que nosotros debemos evitar aquellas enseñanzas que no son de provecho, aquellas influencias que no son de provecho para nuestra vida. Versículo 9, pero evita. Fíjate que mientras en el versículo anterior tú tienes que ocuparte, tú tienes que insistir en esta cosa, aquí te dice todo lo contrario. Tú debes llenar tu vida de esto, pero por el otro lado, tú tienes que evitar a toda costa estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. La enseñanza sólida del Evangelio tiene una doble finalidad. Por un lado, fomenta una vida ocupada en buenas obras, como ya vimos, pero por el otro lado, mis hermanos, impide la entrada del error y frena la influencia nociva que el error tiene en nuestras vidas. Así que si tú te estás exponiendo de manera seria al Evangelio verdadero, con un estudio serio de la palabra de Dios, con una predicación fiel de la palabra de Dios, tú estás siendo preparado también para rechazar el error, pero evita controversias necias. En este versículo Pablo menciona algunas categorías específicas de errores que estos falsos maestros estaban promoviendo. Él habla de cuestiones necias, de genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Él no habla de manera específica qué era, pero por lo que vemos aquí estaban relacionadas con la ley, con interpretaciones y cosas. Dice un autor llamado William Berkeley lo siguiente: los filósofos griegos pasaban el tiempo discutiendo problemas imaginarios, pero los rabinos judíos se pasaban el tiempo construyendo genealogías imaginarias de los personajes del Antiguo Testamento. Los escribas judíos pasaban horas muertas discutiendo lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día sábado, y lo que era y lo que no era inmundo. Se ha dicho que existe el peligro, dice este autor, de que uno se considere religioso porque discute cuestiones religiosas. Y él concluye diciendo, es mucho más fácil discutir cuestiones teológicas que ser amable y considerado y ayudar en casa, o eficiente y diligente y honrado en el trabajo. No tiene ningún mérito sentarse a discutir profundas cuestiones teológicas cuando están sin hacer las tareas sencillas de la vida cristiana. Tales cuestiones puede que no sean más que disculpas para no cumplir los deberes cristianos. Así que Pablo le está diciendo a Tito, mira, desecha estas discusiones necias. No te distraiga, no te entretenga con estas falsas enseñanzas. ¿Y qué le dice? Evítala. Pero evita. No te entretenga con eso. No pierda tu tiempo con eso. No pierda tu tiempo con eso. Y hermanos, nosotros podemos, créanme, nosotros podemos pasar horas y horas, si tú te interesas en la teología, discutiendo de asuntos que no son centrales ni vitales, aunque sean en la Biblia, aunque sean temas bíblicos, pero que no son centrales para tu vida o primordiales para tu vida cristiana.
Mira lo que dice Pablo aquí. Que toda esta controversia necia, esta genealogía, esta contienda y discusiones eran acerca de la ley. No era de política que iban a hablar. No era de temas mundanos, era acerca de la ley. Así que es posible hablar de cuestiones religiosas, mis hermanos, y estar perdiendo el tiempo. Y no estar siendo edificado. Se dice que los bizantinos pasaban horas y horas discutiendo acerca de temas, por ejemplo, cuánta pluma podía tener las alas de un querubín y ese tipo de cosas. Y es posible, hermano, ser fascinado a veces con cosas que la Biblia no habla con claridad. Tratar de ordenar eventos que la Biblia no ordena. Que quién fue la mujer de Caín. Y tantas preguntas que no tienen ningún valor para tu vida espiritual. La gente puede perder el tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos ocuparnos en esa cosa? Porque son sin provecho y sin valor. No son útiles para tu vida cristiana. Son sin provecho y son sin valor. Son, como dice la Reina Valera 60, son cuestiones vanas. Cuestiones vanas. Pablo lo que está diciendo, mira, estas cosas no edifican. La iglesia del Señor no puede distraerse en discusiones estériles y malgastar largas horas en discusiones que son infructuosas. Pablo dice, estas son discusiones necias, cuestiones necias que no llevan a ningún lado. Así que él dice, evita. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que nosotros debemos callar o evitar todo tipo de controversia. No, hay cuestiones fundamentales de las Escrituras que nosotros tenemos que dar respuesta. Quien cuestiona la infalibilidad de la Biblia, quien cuestiona la inspiración de la palabra de Dios, mis hermanos, necesita respuesta de nuestra parte. Quien cuestiona la autoridad divina de Jesucristo, quien cuestiona la eficacia del sacrificio de Cristo llevado a cabo en la cruz, necesita respuesta de nuestra parte. Quien cuestiona la evidencia histórica de la resurrección de Cristo, necesita respuesta de nuestra parte. Estas cosas deben ser contestadas. Por estas cosas, mis hermanos, si es posible, nosotros debemos morir, porque son cuestiones fundamentales del Evangelio. Por esas cuestiones nosotros debemos luchar. Pero Pablo está diciendo aquí que a veces peleamos por cuestiones que la Biblia no explica con claridad. Y por eso dice evítalas. Mis hermanos, y esto es vital porque Pablo está diciendo, mira, nosotros podemos perder el tiempo en cuestiones necias, en cuestiones que no edifican. Fíjate que él está diciendo, la palabra, estar ocupado en la palabra de Dios hará que los cristianos estén ocupados en buenas obras, que sean productivos, que sean útiles. Pero cuando están ocupados en estas falsas enseñanzas, son improductivos. Estas son cosas necias, estas son cosas vanas y sin provecho. O sea, que un creyente que está ocupado en ese tipo de cosas es un creyente sin valor, improductivo, no es útil. Hermano, ¿a cuántas influencias nosotros nos estamos exponiendo que están mermando nuestra vida cristiana? ¿En qué tú pasas las horas? ¿Cuáles son esas influencias a las que tú te expones constantemente que impiden que tu vida cristiana sea una vida de valor para Dios? Cosas sin provecho, cosas vanas, cosas necias.
Oh hermano, cuánto creyentes pierden largas horas en redes sociales, mirando cosas sin provecho, cosas vanas y sin valor. Y luego vienen a la iglesia y no sacan ningún provecho de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque, ¿sabe qué, hermano? Porque su vida está siendo nutrida con basura, con cosas necias. No pueden ser productivos para el reino de Dios. No pueden hacer obras, hermano, que sean buenas y útiles para todos los hombres. Porque lamentablemente se han expuesto a influencias que son nocivas para su alma. Son nocivas para su vida cristiana. Y Pablo dice, debemos evitar estas cosas. Corta esas redes sociales, corta esas cosas sin valor y sin provecho en las que tú dedicas tu tiempo y dedícate más a la palabra de Dios. Dedícate más al estudio serio del verdadero evangelio para que tú veas cómo comenzará tu vida a manifestar cambio. Ocúpate en el evangelio de una manera seria y tú podrás ver provecho en tu matrimonio, provecho con tus hijos, provecho en tu trabajo, provecho en tu comunidad, provecho en tu vida, tu mayor crecimiento espiritual y cómo incrementará tu comunión con Dios. Pero suelta esas cosas que son sin provecho y sin valor. Renuncia a ella, evítala, dice la palabra de Dios, hermano. No es un invento mío, está ahí en la palabra de Dios, pero evita todas estas cosas necias, vanas y sin valor. Porque lo que te están haciendo es un creyente que no está siendo de bendición para la iglesia, un creyente que no está ocupado en buenas obras, un creyente inútil. Un creyente inútil. Y no son mis palabras, mis hermanos, son las del apóstol Pablo. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero cuando te ocupa en estas cosas sin provecho y sin valor, estás siendo un creyente inútil. Un creyente inútil. ¿A cuáles cosas le está dedicando tiempo? ¿En qué está ocupando tu vida, hermano? ¿En esas cosas sin provecho y sin valor? Finalmente, no solamente debemos, mis hermanos, renunciar o evitar esas falsas enseñanzas, sino también a los que promueven esas falsas enseñanzas. Versículo 10 y 11. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Otra vez la palabra, deséchalo. Allí dice evítalo, aquí dice deséchalo. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Quién es esta persona? ¿Quiénes son estos hombres que dice Pablo que debemos desechar? Pablo dice el hombre que causa divisiones. Literalmente en griego la palabra es herejía. Al hombre herético, el hombre hereje, dice deséchalo. Pero en nuestras traducciones de la Biblia aparece la palabra divisiones, porque en aquel entonces la palabra hereje no tenía los mismos matices que tiene hoy día. Para nosotros un hereje es una persona, mis hermanos, que niega verdades fundamentales de la fe cristiana, pero en aquella época hacía referencia a una persona que tenía tendencias faciosas, o sea, tendencias divisivas. Herético era una persona que tenía una opinión a la que se aferraba
Y en torno a esa opinión, él no escuchaba a más nadie. La Cueva dice, Francisco La Cueva, que un herético era la persona que por su obstinación en defender un punto de vista opuesto al de los otros, promovía partidos o facciones. Así que no se refiere necesariamente a personas que sostenían falsa doctrina, sino a personas que estaban promoviendo sus propias opiniones, podían ser bíblicas, pero que a ellos no les importaba lo que los demás opinaran. Y si la iglesia tiene que dividirse, bueno, pues que se divida, porque yo tengo la razón. Y él no le daba la razón a nadie. Eran gente que, aunque fueran ortodoxos en su creencia, podían enfatizar alguna doctrina bíblica, pero de una manera desproporcionada, con afán de protagonismo. Yo no sé si usted se da cuenta que hay gente, por ejemplo, que son personas enfocadas nada más en un aspecto de la enseñanza bíblica. Hay gente que nada más habla de la prosperidad, de la prosperidad, de la prosperidad. Y todo lo que ve en la Biblia es la prosperidad, la prosperidad. Hay iglesias que se forman, que usted ve de que comunidad cristiana es la familia. Y todo lo que predican es de la familia, que la familia, que la familia. Está la familia en la Biblia, pero la Biblia no solo habla de la familia. O que nada más hablan de profecía, de profecía, de profecía, de profecía, de profecía. Entonces, tiene un enfoque desproporcionado de temas bíblicos y enfatizando sus ideas, crean facciones, crean divisiones dentro de la iglesia de Dios. Lo mismo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, primera carta, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ahí la palabra disensiones es la misma palabra herético. Es preciso que entre vosotros hayan heréticos para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, con los que promueven divisiones y falsa enseñanza en la iglesia? El texto dice al final del versículo 10, desecharlo, deséchalo. Y eso implica, mis hermanos, implica negarle el uso de la palabra. Una de las cosas que significa negarle el uso de la palabra, mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 11. Dice, hay muchos rebeldes, el 10 anteriormente, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Y el 11 entonces dice que a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque están trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese tipo de gente no se le puede dar el uso de la palabra en la iglesia. Dice Pablo, hay que taparle la boca. Pero en segundo lugar, el texto dice que hay que amonestarle al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Así que antes de desecharlo dice, amonéstale. Amonéstale. Y esa amonestación, mis hermanos, trata de una advertencia seria, de una advertencia solemne sobre sus actitudes y actividades divisivas dentro de la iglesia. Así que Pablo da por sentado también, mis hermanos, que hablar con una persona divisiva, que hablar con una persona conflictiva una sola vez no es suficiente. ¿Usted ve cómo dice el texto? Al hombre que cause divisiones, al hombre que es
solamente su idea, aferrado a su idea. Después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pablo está diciendo, yo sé que con la primera no es suficiente. Así que habrá que hablar varias veces con él. Pero sabe que si no se arrepiente, si no cambia, si no se humilla, deséchalo. Hay que apartarlo de la comunión de la iglesia. Deséchale. Así que después de cumplido el proceso de amonestación, si no se ha arrepentido, hay que desecharle. Lo mismo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Engendran contiendas. Mis hermanos, ¿por qué nosotros debemos tomar estas medidas? Porque a tales personas deben ser sacadas de la comunión de la iglesia, debe negársele el uso de la palabra de la iglesia, debemos apartarlo de nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, mis hermanos, por la unidad y por la sanidad de la iglesia. Porque recuerden que es lo que hace que causa división. Si causa división, entonces él es un agente nocivo dentro de la vida de la iglesia. Es una persona creando partido en torno a él. Es una persona que lamentablemente está causando daño en la iglesia. Pero en segundo lugar, nosotros debemos rechazarlo por su propia perversión. El versículo 10 dice, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Hermanos, nosotros no podemos pretender ser más sabios que Dios. Hay quienes pretenden que tomar la decisión de desechar a alguien en la iglesia es una medida muy excesiva que no refleja el amor de Dios. Pero tales hermanos, al parecer, no han leído las Escrituras. El Señor está diciendo aquí que tales personas deben ser desechadas. Y cuando escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 5, que habla de un hombre que estaba en pecado, dice la palabra de Dios, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitadlo de entre vosotros. Mis hermanos, Dios es claro aquí, aquellos que no responden a la amonestación deben ser rechazados de la comunidad de la iglesia, porque su falta de arrepentimiento demuestra ciertas cosas acerca de sí mismo. La palabra de Dios dice, el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es como si Dios dijera, no son ustedes que lo están condenando, es que Él mismo ya se ha condenado, sus propios actos lo han condenado. No es la iglesia que lo está condenando, son sus propios actos, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Su propio juicio le condena. Y con la expresión el tal es perverso, Pablo quiere decir que esa persona está en un estado mental y moral torcido y desviado. El tal es perverso. O sea, tal persona no piensa correctamente, mis hermanos, ni acierta en entender las cosas. Es por eso que persiste en su punto de vista. Porque tiene una mente torcida. Y es por esa razón, mis hermanos, que su falta de arrepentimiento es una actitud persistente.
Tal persona no se da cuenta del daño que está haciendo en la iglesia. No se dan cuenta el daño que hacen en la iglesia. Pablo está diciendo, no se puede razonar con una persona así. Así que por tal razón no se puede aceptar en la iglesia. Una vida completamente corrompida, depravada, pervertida. Dice Pablo, no se puede razonar con una persona así, porque él es un perverso y vive en pecado. El tal es perverso y peca, y sus acciones le han condenado, su propio juicio ya le ha condenado. Así que mis hermanos, el texto dice que esta persona está pecando, y la idea es que su conducta pecaminosa es una práctica persistente. Es probable que aquellos hombres entendieran desde su punto de vista que estaban en lo correcto y que no estaban pecando, sino al contrario, defendiendo la verdad. Pero la realidad es que sus acciones estaban haciendo mucho daño en la iglesia. Mucho daño en la iglesia. No pueden ver su propia condición porque tienen una mente torcida, porque se han pervertido. Mis hermanos, que el Señor nos guarde, que Cristo nos permita evaluarnos a nosotros mismos, nuestra propia vida, mis hermanos, y ver no solamente la enseñanza, las cosas nocivas a las que nosotros nos exponemos en redes sociales, en la televisión, sino que también nosotros podamos reflexionar acerca de personas a las cuales nosotros tenemos cerca, que son una influencia nociva para nuestro progreso cristiano. Muchos creyentes, hermanos, no son sabios. Muchos creyentes no actúan con discernimiento en las amistades que escogen. Y por eso muchas veces terminan cometiendo los mismos pecados de aquellas amistades que han elegido. Porque viven constantemente alimentándose de las influencias nocivas, anticristianas, pecaminosas de las amistades que han escogido. Y muchos cristianos son inútiles dentro del reino de Dios, son inútiles en la iglesia, porque lamentablemente han escogido influencias que son nocivas, que son pecaminosas y que han influenciado su vida desgraciadamente para su propia ruina y perdición. Y Pablo dice, si eres un verdadero cristiano, evita esas falsas enseñanzas, esa pérdida de tiempo en tus redes sociales, en la televisión o por cualquier otro medio. Pero al mismo tiempo desecha aquellas influencias que son nocivas para tu vida cristiana. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor permita que podamos tener una vida cristiana productiva, una vida cristiana que sea útil para la gloria de Dios y para la extensión de su reino aquí en este mundo. Yo no sé si aquí hay alguna persona que no conoce de Cristo, pero yo quiero que tú entiendas que tu vida solo puede ser de utilidad para Dios si tú crees en Cristo. Si tú crees en Cristo. El versículo 8 dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Así que solo aquellos que creen en Dios pueden ocuparse en buenas obras que sean agradables delante de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por los tesoros que hay en tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a proclamarlo a todo pulmón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la proclamación de este bendito evangelio. Permite, Señor, que tu iglesia pueda ocuparse de una manera seria en tu palabra,
Que tu santo evangelio sea su ocupación diaria. Conocer más de Cristo, conocer más de tu glorioso evangelio, de la gloriosa esperanza, Señor, que nos aguarda, de la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, de manera que nosotros podamos ser renovados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Pero al mismo tiempo, Señor, danos la gracia para rechazar aquellas influencias, aquellas cosas en las que nosotros le dedicamos tiempo, que son sin valor, que son vanas, que son infructuosas, que son necias. Y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a rechazar aquellas personas que hemos escogido que no son buena influencia, porque no son creyentes, Señor, fieles y firmes. Así que danos la gracia para poder honrarte, para poder glorificarte y tener vidas que sean útiles, Señor, para ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.